término para cuando ya te estás haciendo como que no le entiendes a la tecnología. Anacrónico. No, no Terreno. sé cuál, no No sé sé. cuál sea. Sí. Listo, ya. Gracias, Fer. Muy buenas noches, los saludamos desde el Geoparque Mundial de la UNESCO, Comarca Minera en Huasca de Ocampo, Hidalgo, México. Bienvenidos a una sesión más del Seminario Virtual Permanente Guardianes del Geoparque, este espacio que permite cada martes diálogos y aprendizajes sobre el territorio geoparque. Pues recordarles que este territorio abarca aproximadamente 1.900 kilómetros cuadrados en 9 municipios de 3 regiones muy importantes en el estado, que son la comarca minera, la Sierra Baja y la altiplanicie pulquera. Estos municipios son Omitlán de Juárez, Real del Monte, Huasca de Ocampo, Atotonilco el Grande, Singilucan, Epazoyucan, Mineral de la Reforma, Pachuca y Mineral del Chico. Entonces, pues en estos municipios se encuentran 31 geositios que los invitamos a que los conozcan, geositios de interés cultural, geológico, natural y también de investigación. Algunos de ellos ustedes ya los conocen, como el reloj de Pachuca, el reloj monumental de Pachuca, los prismas basálticos en Huasca de Ocampo, Peñas Cargadas, los geositios de Mineral del Chico, Las Monjas, Peña del Cuervo, obras mineras del Milagro, y pues exconventos también, tenemos exconventos como el de San Andrés en Epazoyucan, San Agustín en Atotonilco el Grande. Entonces, pues bueno, son lugares que nos están contando la historia geológica de esta zona y pues también cultural. Recuerden que los geoparques mundiales de la UNESCO resaltan precisamente porque nos están contando la historia del planeta, tienen una historia geológica de importancia internacional, pero que también está en conexión con la naturaleza y con los pobladores, con la cultura, la vida diaria de este lugar. Pues bueno, pues hoy abordaremos un tema muy interesante que nos permitirá descubrir los significados, los saberes y todo eso que esconden los nombres de nuestros lugares. El tema es el acercamiento a la toponimia náhuatl y otomí de la comarca minera y nos acompaña un amigo muy querido del Geoparque y un amigo muy querido también desde muchos años atrás, que es el licenciado Gerardo Bravo Vargas. Él es de Zempoala, pero pues bueno, él también ha trabajado muchos temas del patrimonio cultural desde muy jovencito. Ya tenemos años, ¿verdad, Gerardo? Algunos años encima, pero llevamos ya mucho tiempo trabajando en este tema del patrimonio cultural y él ha trabajado estos temas en Zempoala, fue un colaborador muy importante en el acueducto para el expediente del acueducto del Padre Tembleque. Ya tengo aquí su reseña biográfica, la voy a leer. Él es politólogo y escritor especializado en cultura popular mexicana, lingüística indígena y patrimonio histórico. Su trabajo se ha centrado en el estudio del maguey, el pulque, la toponimia indígena, la historia militar y los sistemas hidráulicos virreinales, con más de 20 títulos propios y en coautoría. Su trayectoria integra investigación histórica, edición crítica y diseño editorial orientada a la documentación y análisis del patrimonio cultural en México. Su labor ha sido reconocida en el Premio Nacional Antonio García Cubas en 2021 y mención honorífica en 2023. Pues bueno, yo creo que Gerardo se quedó muy corto con esta biografía que nos mandó. También, pues fue también director, te faltó eso, director de la editorial en el gobierno del estado de Puebla. Y pues bueno, ahorita está trabajando también con una editorial, y lo cual nos da mucha alegría
colaborar juntos. También desde el Geoparque acaba de salir el libro de la chalupa que se está trabajando junto con Gerardo. Pues nada, Gerardo, darte la bienvenida. Muchas gracias por aceptar colaborar con nosotros en esta plática. Yo sé que vamos a aprender muchísimo de ti y pues también darles la bienvenida a todos los guardianes del Geoparque de Omitlán de Juárez, Mineral del Chico, Singilucan y Huasca de Ocampo, y también a todos los invitados que tenemos hoy en Facebook Live. Muchas gracias por acompañarnos. Recordarles que estas pláticas de cada martes se transmiten aquí, pero también se pasan a la página, al canal de YouTube del Geoparque, así como Geoparque Comarca Minera UNESCO. Ahí encuentran todas las pláticas que se han transmitido en estos martes de seminario virtual. Pues muchas gracias. Fer, ¿nos apoyas con compartir la Sí, Cami. presentación? Bienvenido, Gerardo, gracias. Muchas gracias, Cami. Pues sí, ya bastante ratito de conocernos. Espero primero que me escuche bien. Sí, sí, muy bien. Justo comentaba con Cami que me cuesta yo un poquito adaptarme a la tecnología. Pero bueno, este, pues vamos a platicarles de este tema que ciertamente es algo que me ha interesado pues desde hace ya bastantes años. Justo eh, platicaba, o más bien encontré hace unos cuantos días que va a cumplir 20 años mi primer boceto de estudio de toponimia, un boceto que hice justamente de la región, que inicié en el mes de noviembre del año 2006, o sea, 20 años exactamente estaré cumpliendo de investigación en estudios de toponimia en breve. Em, y pues bueno, este es uno de los temas que a decir de este hallazgo, pues tardó un poco más de años en iniciarse un trabajo sobre lo que es la toponimia de la zona de Pachuca, de donde comencé a desarrollar un trabajo a partir más o menos de eh, febrero, marzo probablemente del año 2009, eh, porque aún lo recuerdo bien que en el mes de noviembre de 2008, tuve una plática pues con el gran maestro Enrique Rivas Paniagua, uno de los grandes expertos de toponimia en el estado de Hidalgo, y estábamos pues charlando sobre el significado de Pachuca, ¿no? Él de alguna manera, pues con pues platicábamos con cierta incredulidad, ¿no? Esta parte de que no, Pachuca no quiere decir lugar de gobierno, es un significado absurdo porque pues era un asentamiento sin importancia durante el periodo prehispánico. Em, y entonces salió también la parte de que recién acababan de publicar ese libro, Nicolás Soto, que retomaba pues varios aspectos de la toponimia de Pachuca, y acababa de aparecer también un texto de Juan Manuel Ménez Yaguno que hablaba esto de que los cerros se apapachaban, y honestamente a mí me causó algo de gracia esa expresión. Y pues a partir de ello es que tuvimos esta plática el maestro Enrique Rivas y un servidor, y como lo platico, ¿no? Fue noviembre del año 2008 cuando esto pasó, y en enero de 2009 emprendí un estudio que me llevó a conocer, a descubrir el nombre de Pachuca y de Pachuquilla en lengua otomí, que ya lo vamos a platicar en unos minutos más. Pues bueno, con este preámbulo de lo que es de esos inicios en la toponimia, pues vamos a comenzar con esta presentación, que es justamente el acercamiento a la toponimia náhuatl y otomí de la comarca minera. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Con ¿qué es la toponimia? Pues bueno,
La toponimia es la disciplina que estudia el origen, significado y evolución de los nombres de lugares, los topónimos, como ciudades, ríos, montañas y pues otros accidentes geográficos. Analiza aspectos lingüísticos, históricos y geográficos para entender la relación entre el ser humano y el territorio, permitiendo reconstruir la historia, las lenguas antiguas y las culturas de una región. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y pues bueno, aquí les voy a comenzar a platicar un poco sobre este tema que me apasiona muchísimo, ¿no? El tema de la toponimia, eh, pues es ciertamente muy antiguo. Tenemos ya desde, por lo menos en la lengua española, desde el siglo XV ya hay algunos intentos, algunos acercamientos para tratar de explicar de dónde vienen los nombres de algunas ciudades. En aquel entonces, pues bueno, comienzan a surgir los estudios lingüísticos y etimológicos en la península ibérica y comienzan a descubrir que, pues bueno, gran parte de estos nombres eran celtibéricos, eran romanos, etcétera. Y pues bueno, ellos comienzan a tratar de explicar y también ciertamente a tratar de engrandecer su territorio, desplazando a quienes ellos odiaban, que era propiamente a los árabes. Entonces comienzan a decir, pues no, este nombre no deriva de la lengua árabe, sino que es del celtibérico, es de la lengua romana. Y pues bueno, ahí comienzan a generarse algunas ideas que desafortunadamente pues aún persisten. Lo mismo va a ocurrir en México. En el siglo XIX, a la par de pues el redescubrimiento y la difusión nuevamente de trabajos como los de Fray Bernardino de Sahagún, que a principios del siglo XIX se encuentra un manuscrito, es publicado en México, comienza a conocerse sobre la grandeza de las culturas indígenas. Pues bueno, comienza un intento por tratar de explicar más sobre la historia de nuestras regiones. En esto va a existir un personaje que es fundamental, que es Cecilio Robelo, el primer personaje que vemos en la diapositiva. Cecilio Robelo era originario de la Ciudad de México, radicado en Morelos, eh, y es un personaje que escribe el primer diccionario de nahuatlismos en la historia de México, es decir, las palabras que provienen de la lengua náhuatl y se incorporan en nuestra lengua de forma activa. Este personaje es además súper interesante porque contrario a la censura que existía en el siglo XIX, él hábilmente pues recopila incluso algunas groserías, algunas malas palabras y las intenta explicar. A él es a quien debemos la tan censurada y pues olvidada, eh, bueno, más bien el estudio tan olvidado de la palabra chingar, eh, que ya después, pues bueno, se le han dado un montón de explicaciones inverosímiles, pero bastará revisar un poco la propuesta de Cecilio Robelo para que comprendan el significado real de esta palabra, ¿no? Que es curiosísimo y que todavía se manejaba en la época. Eh, a la par de esto, pues bueno, en el extranjero comienza también un interés pues por las culturas mexicanas. Y esto viene pues acompañado desafortunadamente de la segunda intervención francesa. Eh, Ahí se van a publicar en Francia precisamente y en Alemania también, en lo que es la región de Prusia, que pues bueno, parte también de estos exploradores y aventureros militares que pues eran eh, pues bueno, como soldados de paga prácticamente que llegaban a invadir mercenarios. Eh, pues también se llevan algunas obras de México, etcétera,
Y entre ellos hay dos personajes, que es Rémy Siméon, que es un francés que va a publicar el diccionario náhuatl, y otro personaje que es Jules Platzmann, que va a publicar el facsimilar, el primer facsimilar que fuera accesible al público en general del vocabulario en lengua mexicana y castellana de Fray Alonso de Molina. Esta obra de Jules Platzmann, pues se vuelve altamente codiciada en México y comienzan a adquirirse pues numerosos ejemplares. Estos personajes como Cecilio Robelo pues lo van a adquirir y van a comenzar a ampliar sus estudios en cuanto a lenguas indígenas. Y es justo en ese momento, a finales del siglo XIX, donde surge un hidalguense que fue titular de pues lo que era entonces la Secretaría de Geografía y Estadística, el ministerio, en el gobierno de Porfirio Díaz. Este personaje hidalguense pues era uno de los científicos y era Antonio Peñafiel Barranco. Aquí me corregirán, una disculpa, no recuerdo si era originario de Atotonilco o de Real del Monte, pero bueno, este personaje ciertamente hidalguense a fin de De cuentas, Atotonilco. de Atotonilco. Muy bien. Entonces, Antonio Peñafiel, originario de Atotonilco, eh, pues es el primero en describir la toponimia a través de su libro Nombres Geográficos de la República Mexicana. Y es un estudio, pues, pionero, muy amplio, porque se dedica a tratar de descifrar nombres en lengua otomí, en lengua náhuatl, en maya, en tarasco, en N cantidad de idiomas de la República, empleando pues, los vocabularios indígenas disponibles. Ciertamente, eh, su estudio adolece en aquel entonces, pues, de conocer el uso de prefijos, sufijos, la formación de muchas veces de las lenguas aglutinantes o sabiendo que algunas lenguas indígenas pues no funcionan igual al momento de formar los términos y pues ya a la fecha ha quedado rebasado su estudio. Sin embargo, pues bueno, sigue siendo una fuente de consulta obligada para todo aquel interesado en conocer sobre los nombres del lugar. A pesar de esto, pues bueno, todavía algunos lo toman como si fuera una santa Biblia y pues no se atreven a discrepar de lo que comenta Antonio Peñafiel. Y así, pues bueno, seguimos repitiendo errores históricos que en su momento, pues no fueron debidamente explicados o que no se conoce el trabajo de Cecilio Robelo, quien para el año de 1904 y 1896, no en una, no en una crítica ni en una competencia, porque ciertamente eran colegas, pero pues debatían sus hallazgos. Entonces Cecilio Robelo va a publicar en Toponimia de Morelos, en Toponimia del Estado de México, Toponimia de la Ciudad de México y Toponimia de Veracruz, hallazgos interesantísimos que van a debatir a Antonio Peñafiel. Aunque sus trabajos son menos conocidos, desde mi punto de vista suelen ser más puntuales que los desarrollados por Antonio Peñafiel. Entonces, pues bueno, aquí lo que vemos es la foto de Cecilio Robelo, la portada del vocabulario de Molina en versión facsimilar de Jules Platzmann y Antonio Peñafiel, originario de Atotonilco. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, si ellos eran los pioneros en la República Mexicana, pues aquí tenemos a los pioneros en el estado de Hidalgo. Diferentes épocas, pero ya del siglo pasado. Como lo comentaba, pues pocos se atreven a debatir a Peñafiel, muchas veces porque pues existe un desconocimiento o simplemente la premura o el desarrollo de estudios, como lo he denominado constantemente, pues detrás a veces de un escritorio y leyendo un libro, pues no es lo más sano, sino lo mejor es conocer el territorio, caminarlo, identificar los accidentes geográficos, la existencia de plantas, de animales, porque esto muchas veces nos va a ayudar a identificar realmente
los elementos. Y sobre esto les voy a comentar en breve algo muy rápido. Los pioneros en el estado de Hidalgo, pues fue primero Teodomiro Manzano, un maestro originario de Real del Monte, que va a escribir un libro que es La etimología de los nombres del lugar del estado de Hidalgo. Este texto, pues, lo que va a hacer es retomar el trabajo de numerosos personajes, retoma el trabajo de Robelo, de Peñafiel, hace aportaciones propias, que esto es muy importante porque recopila también charlas que tenía con sus colegas. Entonces, pues bueno, esto también fortalece su estudio, un estudio poco conocido y extremadamente difícil de conseguir. Vaya, ni siquiera yo tengo su trabajo más que en unas fotocopias que muy amablemente me proporcionó el maestro Enrique Rivas hace ya casi, hace como 15 años o más, como 18 años, si no estoy mal, me dio esas copias. El segundo personaje que tenemos que conocer eh, como pionero del estado de Hidalgo es también el profesor Raúl Guerrero Guerrero, uno de los grandes antropólogos de la entidad, y que pues yo insisto, ¿no? Se le han hecho homenajes, pero su trabajo es aún más grande de lo que se ha conocido. Y entre sus trabajos, pues es el desarrollo, también un desarrollo sistemático, pionero, para conocer el significado de los nombres del lugar del estado de Hidalgo. Él es quizá de los personajes que, debatiendo Antonio Peñafiel, comienza a acercarse muchísimo a los significados reales de pues diferentes lugares que habían sido errados por, por el estadista en el siglo XIX. Entonces, el trabajo del profesor Raúl Guerrero Guerrero es hasta cierto punto desconocido. Esperemos que pronto se desarrollen más trabajos que pues le hagan justicia a estos trabajos de toponimia que desarrolló el profesor. Eh, y nuestro tercer personaje, más contemporáneo, pues es este Enrique Rivas Paniagua. Pues bueno, el maestro Enrique Rivas, creo que muchos hemos tenido pláticas con él. Eh, Hay algo bien interesante porque, pues bueno, yo lo conocí cuando me acerqué en una ocasión a comprar unos libros a la tienda de, de la universidad, que pues bueno, él estaba en aquel lugar, en la universidad. Y pues bueno, comenzamos a tener pláticas muy interesantes, entablamos una muy grata amistad y pues bueno, a partir de varias pláticas que tuvimos en ese periodo 2006, 2009 más o menos, pues logramos pues debatir ciertamente muchos aspectos. Y hay algo que me encanta de su punto de vista. El maestro Enrique siempre me dijo, yo pues lo que hago es que a veces doy pistas para que pues jóvenes comiencen a desarrollar esos trabajos. Dice, porque la vida, maestro, no te da para desarrollarlo. Entonces él lo que hacía era dar ciertamente esas pistas y uno se dedicaba a ampliar horizontes, a descubrir lo que la piedrita que él nos lanzaba, pues nosotros la buscábamos, ¿no? Entonces, bueno, a partir de esto es que comencé a generar algunos trabajos de toponimia y me llevó a desarrollar dos pequeños trabajos. El primero fue publicado, el segundo no, bueno, más bien tres trabajos, perdón. Los dos siguientes trabajos no han sido publicados. Tengo el interés de que próximamente lo haga de manera gratuita, por supuesto. Uno que se llama De la A de Apan a la Z de Zempoala, toponimia del altiplano, y el otro es la toponimia de la comarca minera, que pues es justamente el estudio que ahora les voy a presentar. Entonces, bueno, pasamos a la siguiente diapositiva.
Primero, ¿qué es la comarca minera? Por si fuera poco, pues bueno, el maestro Enrique Rivas fue encargado a finales de los años 70 de desarrollar el libro Entre Selva y Milpas, La Neblina, la monografía del estado de Hidalgo con la que muchísimos de nosotros crecimos, que fue publicada por la SEP y que se convirtió pues prácticamente en nuestro libro de cabecera para aprender del estado de Hidalgo. Esta monografía establece o es el primer espacio en hablar sobre una división en 10 regiones geoculturales. Esta división es una propuesta, por supuesto, de Enrique Rivas, donde va a dividir al Estado pues, de acuerdo a su vocación, a su cultura y demás. Una de estas 10 regiones geoculturales pues es la comarca minera, conformada por 9 municipios que se caracterizan por su pasado histórico y su patrimonio minero, que abarca desde la explotación prehispánica de obsidiana en el Cerro de las Navajas o Ixtepetl, hasta la minería de la plata y la influencia inglesa en el siglo XIX. Por supuesto, pues bueno, sabemos que estos municipios es Pachuca de Soto, Mineral del Monte, mejor conocido como el Real del Monte, Mineral del Chico, originalmente llamado Atotonilco el Chico, Huasca de Ocampo, que vamos a decir más adelante su nombre original, Omitlán de Juárez, Atotonilco el Grande, Epazoyucan, Mineral de la Reforma y Singilucan. Desde 2017, este territorio, está por demás decirlo, por supuesto, está reconocido como Geoparque Mundial por la UNESCO, pues por su relevancia geológica y cultural. Siguiente diapositiva. La siguiente, por favor. Eso es. Muchas gracias. Pues bueno, existen pocos, eh, pocos códices, pocos planos antiguos que, bueno, que se hayan desarrollado sobre la región. Eh, pero un documento muy relevante de la zona, aunque tal vez más enfocado hacia Zempoala, que ya forma parte del altiplano pulquero, pero que nos toca un pedacito de, pues de prácticamente 3 municipios, 4 municipios, perdón, de la comarca, es esta pintura, que es la pintura de la relación de Zempoala de 1580. Curiosamente va a tocar un pedacito de lo que es actualmente Pachuca, otro pedacito de lo que es Mineral de la Reforma, Epazoyucan, casi en su totalidad, o más bien en su totalidad. No, miento, casi en su totalidad, porque la parte del Cerro de las Navajas ya no aparece. Y también aparece, muy curioso, el asentamiento original de Singilucan, que lo vamos a ver un poco más adelante. O sea, esta pintura habla de cuatro municipios prácticamente de la comarca minera, aunque está enfocada más en Zempoala. Siguiente diapositiva, por favor. De, de esta pintura de la relación, vamos a comenzar a platicar sobre lo que es Singilucan. De Singilucan, pues el significado más común, más frecuente que se da es donde se tirita de frío. Un significado pues que a mí siempre me ha parecido extraño, absurdo, ilógico, porque la toponimia no acepta expresiones de ese tipo como de pues movimientos corporales o emociones. Eh, la lengua náhuatl, contrario a lo que pues algunos pretenden a veces señalar, pues nunca va a explicar cómo te sientes en un lugar, ¿no?
Entonces esto de lugar donde se tirita de frío, pues es algo absurdo. ¿Cuál es el significado real de esto? Pues bueno, los pulqueros utilizamos, digo utilizamos porque bueno, yo como bebedor de pulque y, y amante de la lingüística pulquera, aunque no soy tlachiquero, ojalá lo fuera, claro, porque sería un verdadero honor serlo, pues conocemos una planta que se le agrega al pulque para darle cuerpo, la famosa chiva o cardón. Chiva es un nahuatlismo, una palabra que deriva del náhuatl, del nombre Cihuactli. El cihuactli es lo que le llamamos cardón, un cactus arborescente, similar a los abrojos, aunque con menos espinas, que una vez pelado e incorporado al pulque le va a proporcionar una característica viscosa que, pues bueno, es precisamente la función. Este Tzihuactli o chiva eh, tiene una serie de deformaciones lingüísticas a lo largo del tiempo que van a derivar en la deformación desde Tzihuacyocan hasta Singilucan. O sea, no es otra cosa que cardonal. Ese es el significado de Singilucan. Cardonal, lugar donde abunda el cardón o chiva. De Tzihuactli, que es cardón, la partícula yo, que es abundancial, y can, que es lugar. O sea, lugar donde abunda el Tzihuactli o cardón o chiva. Ese es el significado de este municipio. Y pues bueno, les comentaba que en esta pintura de la relación eh, encontramos el asentamiento original de lo que es Ingilucan. Un plano que existe en el Archivo General de la Nación, que es del siglo XVIII, nos muestra lo que vemos de nuestro lado izquierdo, que es primero un cerro y dice Pueblo de Singilucan, ya con la eh, con su con su capilla, con su templo actual, más bien con su templo, ¿no? Con su parroquia, convento, ubicado al pie de un cerro y dice pueblo de Singilucan. Ese es el asentamiento actual. Pero a su vez, cuando comenzamos a recorrer la pintura, el códice hacia la parte inferior, nos va a mostrar muy cerca del cerro de Mazatepec o Tetlistac, que es Santo Tomás Tetlistac, en el municipio de Zempoala, que dice pueblo viejo o dicen Singiluca. O sea, Singilucan es una población que surge tardíamente a mediados del siglo, durante la primera mitad más bien del siglo XVI, como parte de las reformas de las congregaciones de indios promovidas por la corona, por supuesto para despojar al indígena de sus territorios ancestrales y otorgarlos a los encomenderos. De esta manera, pues poblaciones que venían disminuyendo en población por procesos de epidemias o simplemente porque ya eran poblaciones menores, eh, o las trataban, como ellos decían, de despojar de la idolatría, o sea, de convertirlos al cristianismo, era más fácil evangelizarlos en ciertos puntos, por lo cual se construían ermitas, templos o monasterios, a partir de los cuales se convertían en ejes de evangelización. Uno de estos, pues bueno, fue Singilucan, eh, de donde comienzan a absorberse pequeñas poblaciones y a incorporarse a esta congregación del pueblo de Singilucan. Es por eso que Singilucan eh, pues va a trasladarse de su asentamiento original próximo al cerro de Mazatepeco de Tetlistac eh, a su asentamiento actual. Pero además hay otro detalle aquí bien interesante en este fragmento que tomé, porque dice rancho de Aguacuautitlan, eh, que no es otra cosa más que también el nombre de una especie arbórea. Pero además dicen ser Cuautequetzalocan o Cuautequetzaloyan. Disculpen, es a veces un poquito difícil pronunciar estas palabras. Cuautecuatzaloyan. Y esta palabra es muy similar a
¿qué palabra les recuerda? Cuauquetzaloyan, que lo vamos a ver más adelante, que es Huasca. Huasca Ahorita lo Salud. vamos a ver. Entonces, bueno, esta parte es interesante porque estamos viendo aquí dos topónimos, que sería prácticamente como Cuauquetzaloyan y Singilucan. Y Singilucan, bueno, nuevamente es de Cihuaguiocan, donde abunda el cardono chiva. Pasamos a la siguiente, por favor. En esta diapositiva vamos a ver, pues bueno, Cihuaguiocan, que es otro lugar, ya ubicado en otro punto, que es uno de los cerros que se ubican a un costado de Pasoyucan, y muy cerca, bueno, es más bien como la frontera ahí entre Mineral de la Reforma, Zempoala y Pasoyucan. Y ahí estaba Quiauhyahuac y Tzihuaquiocan. Este es otro asentamiento que tenía el mismo nombre que el Singilucan del que hablamos. Y aquí vamos a ver a Epazoyucan, que es un cerro con un zorrillo idealizado, por supuesto, de la época, porque, pues bueno, eran tlacuilos, eran expertos en el lenguaje, pero pues a veces las figuras, a los ojos actuales o a los ojos eh, de la cultura occidental, pues parecen figuras imperfectas. Pero bueno, lo que estamos leyendo ahí es una simple lectura fonética, no es que sea el Cerro del Zorrillo, porque luego he escuchado que algunos dicen eso, es donde abunda el epazote de zorrillo. El epazotli es el epazote del zorrillo, la partícula yo, que es el abundancial, y el can lugar, donde abunda el epazote de zorrillo, que es una planta, pues bueno, extremadamente abundante en la región, contrario al epazote, que a veces requiere pues suelos un poco más húmedos. Aquí vamos a ver unos sitios que forman parte de estos geositios, que es, bueno, aquí no vemos el Cerro de las Navajas, pero sí vamos a ver aquí dos cerritos bien importantes de la zona, que es el Cerro de Tenango, que se ubica en las cercanías de lo que es Tizahuapan, que es ese pequeño cerrito que vemos con la punta de color rojo, y que cuando nos acercamos al Cerro de Tenango, por supuesto, está rodeado de areniscas rojizas, lo que se conocía antiguamente como Tezontlal o Tezontlali. Todavía por aquí en la zona a algunas personas mayores les llaman tezontlales, que es arena de tezontle, y a un costado vamos a ver otro cerrito llamado Tetlistac, que no es otra cosa más que el nombre antiguo del Chililete. En la pintura que vimos anteriormente ya aparece otro accidente geográfico que va a decir Hawái, conocido como el Chililete. Es decir, seguramente había ahí algún rancho, algún Hawái, algún cuerpo que era conocido de esa manera como Chililete, y a partir de ese tomó nombre el cerro, que originalmente se llamaba el Cerro de Tetlistac, que es el cerro de piedra blanca. Y cuando nosotros caminamos cerca del Chililete, pues lo primero que vamos a ver es una peña enorme de color blanco. Lo más fácil en cualquier lugar es para dirigirte a algún sitio, pues tú no vas a saber el nombre del Chililete, ¿verdad? Es difícil que lo recuerdes, a menos que seas de la zona. Entonces, cuando preguntas, oye, cómo llego con Juan Pérez? No le vas a decir, pues mire, él vive cerca del Cerro del Chililete. Si no logras ubicarte espacialmente, lo más fácil es que te digan, pues mira, camina y ahí donde está el Cerro Blanco, el Cerro de la Piedra Blanca, ahí es donde vive. Entonces, así es como se ubicaban espacialmente los indígenas. El cerro que parece una muralla, el Cerro de Tenango, el Cerro Amurallado, el Cerro de la Peña Blanca, el Cerro de Tetlistac. ¿Cómo llego por allá? Pues por el río de los Nopales, Nopalapa, que también lo vemos aquí. Este otro lugar, Itzocalan, donde está la casa de Palmas. Entonces,
Itzocalan, que actualmente es Palma Gorda, es el lugar de la Casa de Palmas. Aquí vemos además otro lugar que es muy importante, que es Tizahuapan, San Juan Tizahuapan, que pues también ha tenido una serie de traducciones aproximadas, pero quiere decir el río espeso. Por una simple razón, es una formación, un río de temporada, eh, que seguramente en su trayecto, cuando se secaba, pues formaba muchos limos, porque pues el suelo de la zona es arcilloso. Entonces estos limos hacía que les diera la impresión a los indígenas de que era un río espeso, un río arenoso. Y ese es justamente el significado de Tizahuapan, el río espeso o el río arenoso. En este punto vamos a ver una iglesia y un personaje sentado, y a un costado está el glifo que dice Pachoca y un círculo lleno de puntitos. Sobre este símbolo ha habido una discusión porque hay quien dice, pues es que se trata de los jalis, porque de los jales, ¿no? Porque pues ya que están representando un jale, los primeros jales mineros, en el año de 1580. Y por supuesto, a un lado pues está el gobernante, está el español, ¿no? El dueño de las minas, que ahí aparece como Temestla, el lugar de la piedra de la luna, que seguramente se refiere a la plata, ¿no? Pues bueno, también esto es especulación. Eh, Algo que es muy importante saber es que esta pintura de la relación geográfica no son nada más sitios puestos al azar, sino que siguen un ordenamiento espacial preciso, específico, que si nosotros tomamos una carta geográfica, nos vamos a dar cuenta que a un costado de Tizahuapan no se encuentra Pachuca, sino que se encuentra Pachuquilla. Es decir, lo que nosotros vemos aquí como el gobierno de indios, con el glifo del círculo lleno de puntitas, de puntitos, y el glifo Pachoca, no es Pachuca, es Pachuquilla. Y esto es bien interesante porque esto prácticamente echa por debajo gran parte de los textos que han tratado de engrandecer tanto a la capital hidalguense, ¿no? Esto es una bola de heno, simple y llanamente es una bola de heno, que refiere a Pachuquilla. Y por supuesto, lo que vemos más adelante, pues sí, Temestla, que quiere decir plomo, donde hay piedra de plomo, pero que quizá de alguna manera pues buscaba explicar el hallazgo de las minas que ya comenzaban a desarrollarse, y el personaje español que vemos ahí sentado, pues sí, este sí representa realmente a Pachuca, pero está más allá, más allá de Pachuquilla. Entonces vamos a ver aquí que aparece justamente esto, pero además vemos otro puntito ahí muy hasta arriba que dice Teapetlatl, que muy probablemente se ubicaba cerca de la actual presa El Jirón. Seguramente desde la época ya habían analizado que el lugar era magnífico para acumular agua. Lo que vemos ahí no es otra cosa más que un aljibe, que quiere decir algo así como la estera de piedra o eh, canal de agua, que es uno de los significados de Teapitlatl, que es una deformación porque la E a veces tomaba el sonido de la I. En la lengua náhuatl a veces podían generarse estas pequeñas variaciones lingüísticas. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Aquí entramos en una interrogante que ha sido objeto de pues un debate acalorado durante muchos años. Incluso yo he tenido debates acalorados con algunos personajes que defienden aún el lugar de gobierno o donde los cerros se estrechan apapachándose entre sí, que es, ¿qué fue primero? ¿Pachuca, Pachuquilla o Patlachique? Porque hay quien dice que Pachuca viene de Patlachique. Lo dicen todavía y
lo referían a principios del siglo pasado. Vamos a la siguiente diapositiva. Primero, como lo había mencionado, pues este es un plano del siglo XIX, donde vemos la Sierra de Pachuca, Pachuca como por supuesto capital del estado de Hidalgo, y otros puntos, ¿no? Que ahí ya vemos a Pachuquilla, que aparece a un costado de Pachuca. Y no es que Pachuquilla fuera menos importante y por eso dicen, es que Pachuquilla es un despectivo de Pachuca. No, por supuesto que no, no es un despectivo, no es que sea la Pachuca chiquita, es que en la lengua náhuatl existía una costumbre que aún estaba presente hasta el siglo pasado, que cuando nos referimos a algo de manera afectiva, pues más bien todavía está presente en nuestra lengua. Tendemos a hablarle a lo que queremos de manera de manera afectiva, a decirle como pequeñito, eh, como por ejemplo, no sé, si hablamos eh, no sé, de Pachuca, por ejemplo, es la Pachuquita, ¿no? Es mi Pachuquita. La nación chiquita en algún momento, algunos se refieren a ello. Dicen, por ejemplo, que eh, antes de México fue Mexicalcingo, el México chiquito. O sea, es mi México chiquito. También dicen que antes de Texcoco fue Texcutzingo, el Texcoco chiquito. Antes de Huejutla fue Huejotzingo, la Huejutla chiquita. Entonces, antes de Pachuca fue Pachocatzingo, que es la Pachuca chiquita. Pero aquí ya se castellanizó. Y de ahí es de donde deriva justamente este nombre de Pachuquilla. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Les comentaba hace un momento, Pachuca, Patlachique. Patlachique no tiene nada que ver absolutamente. Es una teoría que surge a partir del de principios del siglo XX. Me disculparán en estos momentos, la memoria no es muy buena del todo, eh, pero si no estoy mal, el que la propone es un personaje de apellido Rubio, Horacio Rubio, si no estoy mal, eh, que va a decir que Pachuca viene de Patlachuca, que quiere decir lugar donde se hacen objetos que vuelan. También dice que es lugar de llanto, que porque los tlatoanis se retiraban a, a celebrar o a, no sé, a derramar lágrimas por algún hecho, en la región de Pachuca, como si fuera una región de descanso. Entonces comienzan también a crear ahí historias, inventos que pues pocas veces pues eran poco realistas ciertamente, ¿no? Cuando comenzamos a analizar hace pues ya 17 años, eh, Patlachique y Pachuca, pues nos encontramos que pues, no existía ninguna relación. Patlachique son los cerros que están justo enfrente de Teotihuacán, esa gran cordillera que se extiende hacia el sur de la zona arqueológica, pues era conocida como Cerro de Patlachique. Y hasta la fecha, si ustedes consultan una cartografía, pues van a ver que se sigue manteniendo ese nombre. Se dice Cerro de Patlachique o Sierra de Patlachique. Y lo que vemos aquí, en la parte inferior, es justamente, vean cómo es Pachoca, que es la deformación de Pachyocan o lugar donde abunde el heno, y del otro lado es Patlachique, que aparece primero en la parte superior como Patlachica y en la parte de abajo como Patlayuca, que no tiene nada que ver, por supuesto, con Pachuca. Completamente distantes. Ahora, pasamos a la siguiente. La siguiente diapositiva es esta precisamente. Que esto es un hallazgo, pues bueno, es completamente nuevo, es la primera vez que lo presento.
Porque bueno, también creo que en muchas ocasiones la libre interpretación que han tenido algunos cronistas del estado de Hidalgo, pues ha dado pie a que se crea, a que se estén creando pues historias que no son reales, que pues son completamente libres de debatirse, que pues bueno, deben analizarse a profundidad, no nada más porque las personas sean una autoridad, se les debe creer en todo lo que dicen. Eh, en el año de 1987 se crea, eh, 86, perdón, 1986, surge la Enciclopedia de los Municipios de México, por el CEDEMUN. Eh, Esta enciclopedia fue un intento sistemático, además muy profundo e interesante, para tratar de comprender la historia, la geografía y numerosos aspectos político-culturales de todos los municipios de la República Mexicana. ¿Cómo se desarrolló? Se enviaba un cuestionario a cada uno de los municipios donde se llenaba. Posteriormente, un equipo colegiado ordenaba toda esta información y pues así lograron coordinar esta enciclopedia. En ella va a aparecer pues ciertamente un invento, una adaptación de lo que alguien había visto en una mala copia de un glifo, que es este cerro que vemos, el primer cerro, que alguien dijo, ah, es que representa el río de las avenidas porque eh, pues el cerro, entre los cerros nace el gran río que atraviesa Pachuca y es ahí justamente donde están los cerros que se apapachan, que se abrazan entre sí y del apapacho surge Pachuca. Pues no, nada que ver con esta idea. Eh, entonces, ni siquiera es un río lo que vamos a ver ahí. Esto se explica cuando vemos realmente de dónde surge y es de la colección de Fernando de Alvix-Tlilxóchitl que se llevó Aubin y que se encuentra en la Biblioteca Nacional de Francia. En uno de sus folios vamos a encontrar el glifo que vemos en medio. Y pues bueno, ¿a ustedes les parece eh, esto que atraviesa el cerro que significa Tepetl un río? Pues no, por supuesto que no. Esto no es un río. Lo que vemos ahí es heno. Es como decían en el siglo XVI, un malojo. Es el pastle, que todavía le llamamos en la zona. Es una rama con pastle, porque es un glifo fonológico. O sea, lo vamos a leer así tal cual, es pashles, pachyocan, porque si fuera agua, si fuera un río, veríamos una representación muy similar a la que vemos del lado derecho. El agua, al ser considerada algo precioso, algo que brota de la tierra, eh, de los ojos de agua, etcétera, eh, y de Chalchitlicue, que es la madre del agua, la que hace que brote como chalchihuites, como cosa preciosa el agua, pues vamos a ver siempre esta representación, una corriente con chalchihuites. Invariablemente, si fuera un río, si fuera una barranca, íbamos a ver estos elementos, estos círculos o pokebolas. En alguna ocasión platicaba con Raúl, ¿no? Raúl siempre muy ocurrente, Raúl Guerrero, dice que parecen unas pokebolas los chalchihuites. Entonces, bueno, es interesantísimo, ¿no? Porque, eh, pues esto, señores, no es un río. Lo que vemos, viendo el glifo en buena calidad, pues es heno. Entonces, pues bueno, antes de que pasemos a la diapositiva siguiente, les explico. ¿De dónde surge entonces el nombre de Pachuca? Si ya estuvimos viendo todos estos ejemplos. Pues bueno, Pachuca se forma de las partículas Pachtli, que quiere decir heno, o Pachtle, como le llamamos todavía, que es un aguatlismo, estas bolitas de heno
Yo, que es una partícula abundancial, Y o H, yo, y la partícula can, Pachyocan, donde abunda el heno, equivalente al nombre hispano de Henares. O sea que si los españoles hubieran rebautizado a Pachuca, pues la capital hidalguense se llamaría Henares de Soto, ¿no? Entonces, pues bueno, ese sería el significado. Eh, ¿Cómo es que se traslada el nombre de un lugar a otro? Pues bueno, Pachuca, y esto es algo que está muy explorado, eh, se llamaba originalmente Tlahuelilpan. Tlahuelilpan, su nombre otomí, que también era conocido, era Ñunté, que han traducido como molino de agua. Pero curiosamente ahí también hay una variante fonética que se logró entender tras encontrar un vocabulario del año 1826, que el hallazgo pues fue de un servidor. Eh, bueno, yo no hallé ese vocabulario, pero me refiero a que hallé el nombre de Pachuca y Pachuquilla en este vocabulario y que así se logró comprender por fin el significado. Pues bueno, Pachuca parece como Yunté, pero es una variante de lo que sería Yunté. Yunté quiere decir donde se riega el agua, regadío. Y Tlahuelilpan, nombre náhuatl de Pachuca, quiere decir exactamente lo mismo, regadío de agua, donde se riegan las tierras. Por otro lado, Pachuquilla, del que nunca se había encontrado su nombre otomí, pues bueno, ese hallazgo lo hice en el año, a finales de 2009, de manera fortuita, y, y pues lo que localicé en el nombre otomí es que es Mashugi. Mashugi es lugar de heno, y que coincide perfectamente con este Pachyocan que les comento, donde abunda el heno. Así, a través de esta correlación entre el nombre náhuatl y el nombre otomí, pudimos entender una historia que se debatía desde hace casi eh, 350 años. Eh, que pues bueno, es el nombre precisamente de la capital de Hidalgo. ¿De dónde venía? Pues bueno, ahora sabemos que surge en Pachuquilla y quizá como a los españoles les costaba trabajo pronunciar tanto Yunté como Tlahuelilpan, pues prefirieron decir Pachuca, que de ahí pues derivan todavía otra cantidad de términos como la pachocha, que bien lo refiere Enrique Rivas, ¿no? Cuando la plata se marcaba, le ponían el sello que era plata de Pachuca, y pues los mercaderes que no podían pronunciar bien, pues decían la pachocha. Pues cuando tú tienes harta plata, es que tienes harta pachocha, porque la plata era de Pachuca. Entonces, bueno, también aquí tenemos otro nahuatlismo interesantísimo, la pachocha. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor, dejando ya de lado esto de Pachuca. Vamos a platicar ahora de otro lugar que igual es bien interesante y que pues bueno, también es un hallazgo reciente, junto con Raúl Guerrero, que en algún momento me preguntó, oye, ¿qué quiere decir la Peña del Sumate? Que es pues es uno de los accidentes geográficos más importantes de la comarca, ¿no? Entonces, pues me di a la tarea de buscar, porque pues, yo tampoco lo sabía, qué quiere decir Sumate. Y encontramos también este plano fantástico del siglo XVIII del Archivo General de la Nación, donde vemos Osumate. Y bueno, ¿qué es Osumate? Osumate es eh, una variación de Osumatl, que lingüísticamente también va a variar hacia Azumatl, que es así como se le conoce todavía en algunas regiones a la jarilla, a la planta de la jarilla, Asumiate o Osumiate. O sea, no es otra cosa más que la peña de la jarilla. Lo que refiere ahí simplemente es
una planta que es muy abundante en ese lugar y que como la jarilla tiene una floración muy vistosa, porque es una floración amarilla, por supuesto que cuando buscas ubicarte espacialmente, este lugar al ser prominente, pues todo se ve boscoso y lo que vas a ver ahí son estas flores amarillas de la jarilla y vas a decir, ¿a dónde me dirijo? Ah, pues mira, ahí a la Peña de las Jarillas, al Cerro de las Jarillas, o sea, a la Peña de los Sumiates, de los Osumiates o del Sumate. Entonces, de aquí tenemos esto, ¿no? Es la jarilla, el jarillal. Y bueno, esta es una de las maneras en las que logramos identificar que, por lo general, buena parte, si se han dado cuenta, de nuestros topónimos se forman por abundanciales de especies de plantas o, por supuesto, por la característica geológica del lugar, como lo que platicábamos. Eh, el lugar que parece una fortaleza o una muralla, pues es el Tenango, Cerro del Tenango. O el que es una piedra blanca, pues es el Tetlistac, la piedra blanca. Y bueno, pasamos a lo que es el hallazgo más importante que, pues bueno, he hecho y del que pronto estaré publicando un libro en la siguiente diapositiva, que es el nombre de Huasca, que ha generado igual una discusión en torno a su nombre, producto de una traducción, pues también bastante inverosímil. Dicen que quiere decir lugar de regocijo. ¿Regocijo de qué? eh, aquí es otro de estos topónimos que no se lograban entender. ¿Qué es lo que pasaba? Pues bueno, voy a tomar aquí mi diccionario de Molina. También, pues, por supuesto, el de Porrúa. Es aquí el libro ya editado de Porrúa, que es la versión facsimilar de Platzman, que es exactamente la misma que tuvo en sus manos, pues Antonio Peñafiel y Cecilio Robelo, cuando generan el estudio. Y cuando comenzamos a buscar las palabras, cuando tratamos de hacer una traducción, pues bueno, ¿cuál fue el método que siguieron ellos? Pues simplemente, pues, no sé, aquí yo abrí esto en la letra H, ¿no? Entonces, Pachuca. Pues bueno, pa puede ser pa de pan, lugar, cuando esto, pues no, porque esto es una partícula que se coloca al final, ¿no? El pan siempre va al final de las palabras, pero pues no conociendo la formación lingüística dicen, pa es lugar, y chocani, choctia es llorar, entonces pachoctia es lugar de llanto. Por supuesto, entonces Pachuca quiere decir también lugar de llanto. Así es como formaban los topónimos estos estudiosos, y así formaron el de Huasca, el lugar de regocijo. Entonces se tiene esta traducción inexacta altamente, ¿no? Eh, este fue un hallazgo meramente fortuito, porque durante pues 10 años que abandoné el proyecto de la toponimia de la comarca minera, eh, pues no me había detenido a analizar el topónimo de Huasca. En algún momento, pues como no llegué a ninguna conclusión, lo abandoné. Pero estaba revisando un microfilme de los archivos parroquiales de Huasca, buscando sobre una familia muy prominente del municipio de Zempoala, una familia prominente del siglo XIX, cuyo antepasado era originario de esa zona de Huasca. Y de momento, pues llegué accidentalmente si no estoy mal, el año de 1770, 1772, donde acababa de llegar un fraile. Y este fraile es Nicolás Castañeda y Avendaño. Nicolás Castañeda y Avendaño resulta que había sido un fraile, bueno, no un fraile, más bien
un miembro del clero secular, educado en Pachuca, en este tema de la propaganda FIDE, en este centro de la propaganda FIDE más bien, que eran las instalaciones de la universidad ahí en Abasolo. Este colegio, por supuesto, se encargaba de enseñarles lingüística pues, a los franciscanos y también a los frailes legos, eh, a estudiosos independientes. Eh, y se trata de un evangelizador mestizo, o sea, no era el típico castellano. Eh, ¿Esto qué tiene de relevante? Pues que, por supuesto, al ser un mestizo, al ser probablemente hablante de náhuatl o de una lengua otomí, lograba diferenciar mucho mejor los sonidos de las palabras. Entonces, al momento de escribir, no va a ser como un español que nada más, en vez de escuchar el sonido de la Q, que es K, dice, es cuasca, huasca, huasca. Entonces, él lo va a escribir más puntualmente y va a decir, por supuesto, es cuau, o cuas, o guas. Tiene una pronunciación un poco más fina, si se dan cuenta. No es el U, el sonido H que es el U, sino el G, más parecido al K, de cuau, de árbol. Entonces, en sus registros no va a escribir Huasca como se venía repitiendo desde el siglo XVI. Es el único momento histórico donde logramos encontrar el registro del nombre del pueblo de Huasca. Y ahí lo vemos, justo esta es una de las páginas de los libros de matrimonios, y de aquí extraje dos partes, porque si se dan cuenta dice Huasquetzaloya, o abajo dice Huasquetzaloya, ¿no? Y esto es más cercano a la pronunciación original, que sería Huas de Cuau, que es árbol, Quetzalo, que es apilar, es la acción de apilar objetos, o sea, encimarlos, y el yan, que es un topónimo que le llaman de acción, un topónimo de acción. Por ejemplo, Michimaloyan es lugar donde pescan. Michima es pescar. Lo es el donde, ¿no? Donde se pesca. Y el yan es el locativo, lugar donde se pesca. Hay quien dice que es lugar de pescadores, pero es más bien el lugar donde se lleva la acción de pescar. Entonces, Cuauquetzaloyan es el lugar donde se apila la madera. O sea, es un lugar donde seguramente se talaban los árboles y se apilaba la madera, y así es como pues, se conocía el lugar, simplemente es donde apilan la madera. ¿Cómo llego a este pueblo? Al lugar, a la casa de tal. Pues ahí donde están las pilas de madera, ahí donde apilan la madera, donde apilan los árboles. Eso es simplemente lo que quiere decir Huasca. No es un significado simple, por supuesto, porque estamos hablando que debió ser tan importante la actividad del aprovechamiento de recursos maderables en la zona que, pues, por supuesto, le dio origen a este lugar de Huasca, al Cuauquetzaloyan, al lugar donde apilan la madera. Y reitero, esto es algo impresionante porque proviene de un personaje mestizo, de alguien que logró entender bien la lengua náhuatl y logró trasladarlo aún tardíamente, ya en la segunda mitad del siglo XVIII, en documentos escritos, que esto es algo afortunado. Y no es un caso aislado, el que les platicaba hace un momento, Fray Joaquín López Yepes, que es quien en 1826 publica el diccionario de la lengua otomí, es el único personaje que logra registrar el nombre otomí de Pachuquilla. Después de él, solamente hay otro registro, pero que no es una copia, sino un estudio basado en su diccionario que genera otro vocabulario otomí ya a finales del siglo XIX. Pero aún así vamos a ver cómo la labor de estos personajes que tienen esa agudeza auditiva
y que buscan recopilar de manera adecuada los nombres de las poblaciones, pues van a legarnos estos registros tan maravillosos que pues nos ayudan a entender realmente la importancia y el origen de estos lugares, ¿no? Entonces, Pachuca es eh, Pachuquilla realmente, donde abunda el heno, el equivalente a Henares. Pachuca debió llamarse, se llamaba originalmente Tlahuelilpan, el lugar del regadío, donde se esparce el agua en la tierra. A Totonilco, que aquí no lo menciono porque pues es un topónimo bastante tratado, que es donde lugar de agua caliente, lugar de aguas termales, donde está el manantial de agua caliente, etcétera, ¿no? Eso es lo que quiere decir a Totonilco, que hay dos lugares, a Totonilco el Grande y a Totonilco el Chico, que ahora es Mineral del Chico. Pero además, bueno, pasamos a la siguiente diapositiva, que ya es la penúltima. Aquí nada más, si me permiten un momento. En lo que busco mi registro, sí. Muy bien. Nada más permítanme porque, bueno, les platico. El último lugar del que ya tocamos prácticamente todos los municipios de la comarca, excepto uno, que es eh, el Real del Monte o el Mineral del Monte, que sí tiene nombre otomí. No se sabe que haya tenido un nombre en lengua, pues náhuatl. Ha sido muy complicado, no hay registros. Se desconoce si era un asentamiento que ya existiera en la época prehispánica, aunque se cree de cierta manera que sí. Eh, pero bueno, eh, el nombre que se registra es, me disculparán mi pronunciación, pero es la A con diéresis que nos lleva a ser una especie de A, como es como más nasal, como la lengua pegada al paladar, que sería Magazzi, así, bueno, como Magazzi, que se traduciría o lo han traducido como portezuelo o el puerto, que es una zona de cruce, ¿no? Eh, pero que ciertamente cuando, a ver, es que disculpen, no encuentro aquí mi tumbaburro en relación a ese nombre, pero es que les quiero explicar el nombre. Listo, una disculpa. Sí, miren. Lo han traducido así, históricamente, como el puerto o el portezuelo, pero realmente proviene de dos palabras, que esto también lo entendemos cuando analizamos a profundidad el vocabulario tanto de Fray Joaquín López Yepes como el generado por el Instituto Lingüístico de Verano, el diccionario en lengua otomí del Valle del Mezquital. Se forma de dos palabras, que es ma, que es el locativo, y gatsi, que quiere decir último o final, porque cuando alguien llegaba a Pachuca, eh, pues es difícil que alguien te diga, eh, oiga, disculpe, ¿cómo llego a tal lugar, no? Y te van a decir, pues mira ahí por el portezuelo. De entrada, a lo mejor en la época sí se sabía que era portezuelo, ¿no? Pero es una entrada entre dos lugares. Y hay varios, ¿no? Había varios portezuelos, no era el único en Pachuca. De hecho, todavía varios lugares mantienen ese nombre de portezuelo. Eh, el significado real, pues es, hay dos.
ya sea hacia arriba o el lugar al final, que básicamente cuando te situabas en Pachuca y tú preguntas, te van a decir, ah, pues al final allá arriba, te señala nada más, ¿no? Ahí, al derecho al final. Y eso es lo que significaría simplemente ese Magatsi. La toponimia otomí suele ser un poco más simple, no es tan elaborada como la lengua náhuatl, que es una aglutinación a veces súper extraña. La lengua otomí es mucho más práctica. Ñañú, claro, se le dice ñañú actualmente, pero otomí no es despectivo, de hecho, otomí es el pueblo del dios Otome, del dios Otom, que es el sol, o sea, es el pueblo del dios del sol. este, y esta idea del Magatsi es justamente, pues esto, ¿no? El lugar hacia arriba. ¿Cómo llegó a este lugar? Ah, pues hacia allá arriba. Es muy práctico decirlo así. Y de esto, esta diapositiva que estamos viendo es el gran misterio de la toponimia de la región. Quizás sea uno de los pocos que me ha costado muchísimo trabajo porque se ha deformado tanto que no logramos encontrarle sentido. El maestro Enrique Rivas tampoco logró encontrarle significado. En alguna ocasión lo platicamos y lo único que vamos a ver por lo general en Internet y sobre todo popularizado por redes sociales es una historia fantástica y absurda, ¿no? Sobre el bosque de El Iloche. Hay quien dice que es porque llegó un argentino al que plantaba o hacía cercos o plantaba árboles, la versión varía, y que les decía siempre, al hilo, che. Esta idea, pues por supuesto, eh, pues no es otra cosa más que ridícula, ¿no? No tengo idea a quién se le pudo haber ocurrido esto, pero eh, pues bueno, es la verdad muy gracioso esto de al hilo, che. Lo que sí tenemos constancia es que en planos del siglo XVIII, aproximadamente 1780, 1790, aparece un espacio llamado Hacienda del Iloche, que justamente esta partícula es extremadamente rara. Eh, no tiene la formación de un topónimo, sino más bien de un nombre, porque la partícula tzin es un reverencial, es algo que hace referencia a una persona, es un apellido. Entonces, probablemente sea la hacienda de alguien que se apellidaba tal vez Huilotzin o Quilotzin o Yolotzin, a partir de lo cual derivó esto de Ilotzin y posteriormente Iloche. No lo podríamos explicar actualmente y es uno de los grandes misterios que seguramente permanecerá hasta que pues ahí algún aventurado, alguien que logre encontrar, armar este rompecabezas, hallar la pista, que lo lleve a descubrir el nombre de el Iloche, pues pueda descubrirlo y así por fin lograremos pues develar uno de los grandes misterios de la toponimia de la comarca minera. Esto, por supuesto, es un trabajo que seguramente ya no me tocará, ya vendrán nuevos personajes, nuevos historiadores, eh, que por supuesto harán estos hallazgos y así como de Pachuquilla ha habido personajes fundamentales para entender el nombre como el maestro Raúl Guerrero, como Enrique Rivas, que fueron los primeros en dar la aproximación del lugar de Eno, aunque no llegaron a encontrar el nombre otomí, y por supuesto la labor de José Vergara, que es quien descubre que, pues bueno, es el primer espacio religioso de la comarca. Pues bueno, esto nos ayuda a entender cómo a veces hay traslado de poder, cómo a veces hay eh, pasos lingüísticos de un lugar a otro,
cómo se comparten los nombres entre los asentamientos, como ya lo vimos en el caso de Singilucan también. Entonces, la toponimia es un mundo que nos ayuda a entender mejor nuestro espacio, a entender dónde vivimos, a situarnos geográficamente, pero por supuesto a entender nuestro pasado, a entender nuestro pasado cultural y la importancia que mantienen estos lugares para ubicarnos aún en la actualidad espacialmente, ¿no? Entonces, la toponimia fue, es y seguirá siendo algo importantísimo en el espacio cultural de nuestro país. Pues bueno, con esto termino, ya nada más en la siguiente diapositiva. Es el libro que publiqué en el año 2011, un estudio muy chiquito, de apenas, creo que 32 páginas. Fue una falta de recursos, ciertamente, no se pudo publicar el estudio completo. El estudio completo era de aproximadamente 96 páginas. Se redujeron 2 capítulos de la investigación y quedó reducido a este trabajo donde se condensa pues el análisis minucioso de todos los nombres de Pachuca, de Pachuquilla y en general de varios pueblos de la región donde se va explicando cómo se forma la toponimia de la región. Y pues bueno, con esto concluyo. Ya nada más, tal vez pueda tener algunos de estos ejemplares para obsequiar, unos 10 ejemplares. Nada más que, pues bueno, creo que ya les tocará organizar la dinámica. Puedo mandar después los ejemplares y ya lo publicarán en el sitio sobre cómo se regalan. Son libros muy chiquitos, ya que los puedan recoger en Pachuca. Yo no me encuentro allá, de hecho, rara vez voy a Pachuca, pero pues bueno, para que los puedan tener a los interesados. Ya tiene 10 años el estudio, han cambiado muchas cosas, he descubierto cosas nuevas, quizá hasta yo mismo pueda debatir este libro mío, pero pues bueno, ahora sí que es lo que se hizo en su momento. Y pues bueno, agradezco mucho la oportunidad. No sé si haya un espacio para preguntas o algo así. Sí, sí va a haber un espacio para preguntas. Gerardo, muchas gracias. Muchas gracias por llevarnos a este viaje por nuestros pueblos, nuestros lugares y definitivamente, pues sí, yo también dudaba mucho en estos significados de Singilucan, lugar que se titirita de frío, Huasca, Huasca, lugar de regocijo. Sí había como nombres que definitivamente decían, no, es que no puede ser esta la definición. No estoy de acuerdo, pero pues bueno, muchas gracias por toda la claridad que nos diste, apoyado de mapas antiguos, de códices y pues lo único que nos llevas con esto es a decir, es verdad, ¿no? O sea, si aquí están puestos, no son los mapas que nos hemos dibujado actualmente, ¿no? Ahí están y, y yo conozco pues también toda la trayectoria y toda tu pasión que has puesto siempre a la investigación de estos temas y nahuatlismos. Entonces, pues bueno, muchas gracias. Y ha sido muy, muy clara esta explicación. Y pues vi por ahí que Rafita tenía preguntas. Y pues Sí, chicos, los que tengan preguntas, también voy a leer también hay acá en Facebook, pero bueno, sí. vamos. Justo ya vi unos comentarios de Luis Islas Olmos, muy puntuales, por cierto, como siempre, un ahora sí que hemos platicado bastante sobre algunos de estos temas, y sí, muy cierto lo que comenta. El colegio estaba en San Francisco, en el convento de San Francisco, y justo lo que mencionaba, este personaje que administra los sacramentos en la parroquia no era un fraile, no era franciscano. Sin embargo, es un personaje que parece estar ligado a los estudios o que pudo haber estudiado en este lugar
por sus conocimientos que muestra. Y parece ser que es netamente alguien que está cubriendo durante algún periodo a otro sacerdote que se entiende por una serie de como de documentos que están pegados en este microfilme que consulté. Este, entonces, pues bueno, era como el administrador temporal de los sacramentos en la parroquia. Pues bueno, esto es importante nada más para enmarcar, ¿no? Lo que estoy comentando. Vale, entonces aquí las aportaciones de Luis Islas ya están, ¿verdad? Sí. Ok, pues muchas gracias, Luis. Gracias siempre por estar aquí con nosotros en nuestros seminarios. Rafa, adelante. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, maestro, muchísimas gracias por tanto bagaje, tanto aprendizaje en esta noche. Coincido totalmente con la maestra María Carmen. Creo que también muchos de los significados, mal dichos, yo creo que también por el tema de mercadotecnia, se lo pusieron así y hasta cierto punto románticos, ¿no? Pero pues realmente no son los reales. Me llamó mucho la atención y es una apreciación que justamente cuando puso el ejemplo de Huasca, tenía en la parte de arriba, decía algo de Omitlán. Lo que me llamó la atención es que, bueno, Omitlán, eso sí, viene del náhuatl, Ome, que es número 2, y Tlán, que es lugar de. Una me llamó la atención que se haya puesto Omitlán sin hacer la conversión antes de náhuatl, y obviamente, bueno, pues la cercanía con el lugar, pero decía algo así como de Omitlán en la penúltima diapositiva. Entonces, me quedé con esa duda, cuál era como que el contexto de eso, o sea, qué era lo que era como de Omitlán, porque antes era conocido también como Mineral o Real de Omitlán, antes cuando pertenecía al Estado de México, y si en ese tiempo Huasca, que ya es conocido anteriormente, hablábamos de los 1700 y tantos, la constitución de Omitlán, bueno, obviamente como municipio fue hasta 1862, entonces ya era conocido antes. Me quedó esa duda, maestro. Y justo es otro de esos topónimos extraños que no podemos entender. Eh, sí, lo que tú viste ahí que dice de Omitlán es una abreviatura antes de que dice RL, que es Real de Omitlán, precisamente, que es el nombre con el que se conocía en la época pues a esta población, era un real, ¿no? Eh, es otro de estos topónimos que de cierta manera tampoco me atrevería a dar una propuesta etimológica porque no hallamos tampoco antecedentes. Puede ser dos, pero lo que definitivamente no es esto del lugar de huesos, porque no es osario, no es. Eh, el otro que han pretendido dar, ¿no? Que es porque se halla una gran piedra dividida en dos, tampoco otorga mucho sentido. O Eh, de los muertos, ¿no? Mictlán o algo así también. Omitlán, ajá, esto de la idea de huesos, de muertos, tampoco, porque No, no, esto debe hacer referencia sin duda, dado el contexto, probablemente a alguna especie vegetal que no conocemos o algún accidente geográfico, algún cerro que tenía cierto nombre, algún río, pero hasta el momento no me atrevo a dar un significado de lugar. Es otro de esos lugares misteriosos. Pero bueno, lo que sí podemos es, a partir de esta idea de lo que hemos ido encontrando, que se repite de manera reiterada en la región como especies vegetales, especies animales y características físicas de accidentes, podemos ir pues deduciendo, ¿no? A lo mejor por dónde podríamos ir encontrando algo. Tal vez revisando a Francisco Hernández, probablemente que es igual de los personajes que están poco estudiados sobre las especies vegetales, ¿no?
Y pues bueno, Muchas creo que gracias. Y gracias también por la apreciación de su mate. La verdad es que me lo han preguntado en varias ocasiones y la verdad es que nunca pude tener una respuesta certera hasta el día de hoy. Muchas gracias. Entonces, el, la que es lugar de jarillas, ¿no? ajá, el sumate es el lugar de las jarillas. Ajá. Ok. Como que Gracias. algo referenciaste que tenía flores amarillas, ¿no? La jarilla es muy vistosa porque tiene una floración muy amarilla que se ve desde lejos. De hecho, pues durante el periodo de floración, cuando tú andas aquí por todos los cerros de la región, se den en una franja específica, además de altitud. La jarilla no se da así como de manera constante. Entonces, en Ok, los cerros casi siempre vas a ver una franja amarilla y ese es el jarillal. ok, ok, qué bonito. Sí, porque justo cuando, no en Omitlán, pero me gusta mucho cuando voy bajando hacia Mineral del Chico, que se ven, hay temporadas en donde hay muchísima flor amarilla, algunos meses, igual Ajá, como hay algunos meses que salen estas florecitas blancas, las flores de San Juan, que ajá. también todo el camino a Mineral del Chico hay flores de San Juan y ya llega noviembre y las flores amarillas. Sí, Pues sí. entonces es muy, muy atractivo y por eso se entiende que cuando tú preguntabas, pues te dicen ahí en el Cerro de las Jarillas. Sí, porque se ve desde la distancia, ¿no? Ajá. Sí. Ah, Miguel de Singilucan, adelante. Hola, buenas noches. Muy buena presentación. Me he aprendido mucho. Yo soy de aquí de Similucan. He visto el glifo de aquí, de la matrícula de tributos. No sé si tú lo hayas visto, que puedas decirme acerca de eso. Yo había entendido que era lugar donde abunda tierras irrigadas. Sí, lo que pasa que en algunos de estos glifos a veces no coincide la forma porque se trata de representaciones fonéticas. O sea, muchas veces se dibujaba como lo de Pasoyuca, ¿no? No es que sea el Cerro del Zorrillo, sino que es este, la representación del Epatl, que es así como se decía Zorrillo, ¿no? Epatl, ajá. Entonces de ahí deriva a veces esta idea. Eh, Esto pues bueno es importante así irlo entendiendo porque si hay representaciones de glifos de, de Singilucan, pero están no precisamente en la matrícula de tributos, sino en la historia tolteca chichimeca, en el Códice Xolotl, que es el que nos aporta los mejores glifos de esta región, porque recordemos que la región tanto de la comarca minera como del altiplano no pertenecían a México Tenochtitlan, y lo que vemos en la matrícula de tributos es los tributos que se rendían a México Tenochtitlan. Aquí más bien pertenecíamos a lo que era el imperio de Acolhuacán Texcoco, entonces llevaban contabilidad diferente, a pesar de formar una alianza militar, pero los sistemas administrativos eran distintos. Cuando nosotros vemos el glifo de Singilucan en este códice Xolotl, vamos a ver el cerrito con los cactus arborescentes en la parte de atrás. Este, no lo localicé para esta presentación, pero con mucho gusto te puedo compartir después este glifo para que lo puedas tener. Pero pues bueno, es ahí donde encontramos realmente los glifos, en el códice Xolotl. Muchas gracias. Sí, muy interesante. ¿No? ¿De qué? Gracias, Miguelito. Pues, pues nada, Esmeralda de Atotonilco dice que quiere un ejemplar de tu libro. Andrés de Pasoyucan, saludos y excelente ponencia. Pues gracias por estos espacios. Que sería interesante tener también tu libro. Y pues bueno, aquí
guardianes están del otro lado mirándonos, porque a veces es complicado entrar al Zoom, por cuestiones de señal luego no nos deja entrar, entonces están allá desde Facebook. Pues Gerardo, muchísimas gracias. Y pues hoy cambiamos también algunas apreciaciones que tenemos sobre nuestros significados de nuestros pueblos, sobre todo el de Pachuca, ¿no? Que pues justamente, como nos habías platicado ya hace algunos años, con toda esta explicación, pues definitivamente sí no tiene nada que ver con esas, pues significados que se les ha dado anteriormente. Y precisamente los guardianes están haciendo investigación sobre sus pueblos, porque van a sacar unos documentos del patrimonio cultural de sus comunidades, y pues yo creo que contigo se van a apoyar muchísimo, tus bibliografías también para la información de los significados de los nombres, ¿no? Esto de Mineral del Chico, a Totonilco el Chico, ¿no? Cosas que vienen pues a enriquecer mucho más el aprendizaje de los guardianes. Y pues muchas gracias, Gerardo, muy agradecida siempre contigo, porque siempre estás como dispuesto para decirnos sí cuando necesitamos algo de ti. Claro que Gracias. sí. Tenemos para ti un reconocimiento, y ya te lo haré llegar. ¿Lo puedes poner, Fer, por favor? Sí, Cami. Ya nada más, Cami, perdón, les voy a hacer llegar algunos ejemplares. De hecho, le debo algunos a Luis Islas, eh, algunos otros ejemplares de otros materiales, ya nada más para, pues ahora sí que nos podamos poner de acuerdo. A mí la verdad, por temas de salud me resulta muy complicado ir a Pachuca ahora, este, pero No, no pues te bueno, preocupes, igual y nosotros nos damos una vuelta allá contigo y tenemos los ejemplares, que yo creo que sería un buen momento para entregarlos. Ya viene nuestro 9º aniversario del Geoparque y vamos a tener nuestra feria de productores, en donde, pues bueno, también participan los guardianes del Geoparque, y los invitamos a los que nos están, ahorita siguiendo en Facebook Live, los invitamos. Va a ser el 16 de mayo en Real del Monte, la explanada del Minero frente al mercado. Vamos a reunir a los productores locales, gente que pues no ha sido visibilizada, ¿no? Que siempre está trabajando para el territorio, y pues bueno, luego llegan revendedores y les compran sus trabajos y pues terminan siendo visibilizados otros, ¿no? Aquí esta es una feria comunitaria, es una feria para que la población, quienes cocineras tradicionales, artesanos, gente que trabaja en el campo, que produce algo que tiene que ver directamente con la autenticidad, con el lugar, la identidad del lugar, es la gente que nos va a acompañar. Y entonces pues van a mostrar sus productos, van a vender sus productos. Entonces están todos invitados, 16 de mayo, desde las 11 de la mañana a las 6 de la tarde. Y yo creo, en lo que nos vemos, Gerardo, yo creo que ese sería el día. Podríamos hacer allí pues una rifa o algo, haciendo alguna actividad, que participen, para dar tus libros. sí, perfecto, ¿Vale? perfecto, claro que sí. Entonces lo hacemos en Expo Geoparque. Pues bueno, tenemos para ti este reconocimiento que dice: el Geoparque Mundial de la UNESCO Comarca Minera otorga el presente reconocimiento a Gerardo Bravo Vargas por impartir en el Seminario Virtual Permanente de Guardianes del Geoparque la conferencia Acercamiento a la Toponimia Náhuatl y Otomí de la Comarca Minera, Huasca de Ocampo, Hidalgo, a 21 de abril de 2026. Firma el doctor Juan Carlos Mora Chaparro, responsable científico del Geoparque Mundial de la UNESCO Comarca Minera.
pues muchos aplausos, un abrazo grande, Gerardo, muchas gracias. Y vamos a sacarnos la foto. Yo sé que es la hora de la pijama, de la crema antiarrugas y de todo.